Se esconde en las sombras de nuestras vidas modernas, un enemigo invisible que erosiona silenciosamente nuestra salud y bienestar. Apenas lo notamos, pero su impacto es profundo. Esta es la historia del estrés, un asesino silencioso. Estrés. Todos lo experimentamos. Las presiones del trabajo, las demandas de la familia, el bombardeo constante de información. Se ha convertido en un hecho de la vida. ¿Pero a qué costo? Este documental expondrá los peligros ocultos del estrés crónico. Es hora de entender al enemigo interior. Es hora de contraatacar. El estrés es una epidemia silenciosa que se extiende por todo el mundo. No discrimina. Afecta a personas de todas las edades, orígenes y estilos de vida. Millones sufren en silencio, sin darse cuenta del daño que se inflige a sus cuerpos y mentes. El estrés es un lobo con piel de cordero, disfrazado de preocupaciones y ansiedades cotidianas. Pero el estrés no es benigno. Es una seria amenaza para nuestra salud, que afecta todo, desde nuestro cerebro hasta nuestro corazón, desde nuestro intestino hasta nuestro sueño. Las consecuencias pueden ser devastadoras. El costo humano del estrés es inconmensurable. Nos roba nuestra vitalidad, nuestra alegría, nuestra esencia misma. Alimenta la ansiedad, la depresión y una serie de enfermedades crónicas. Pero hay esperanza. Al comprender la ciencia detrás del estrés, podemos aprender a manejarlo y mitigar sus efectos dañinos. Podemos liberarnos de sus garras. Este documental les dará el conocimiento y las herramientas para recuperar su salud y bienestar. Es hora de silenciar al asesino silencioso. Es hora de retomar el control. El cerebro humano. Una maravilla de la evolución, capaz de hazañas extraordinarias. Sin embargo, este mismo órgano, la sede de nuestros pensamientos, emociones y recuerdos, está bajo el constante ataque de un enemigo invisible: el estrés. Imaginen su cerebro como una compleja red de carreteras interconectadas. La información fluye a la perfección, los pensamientos brillan y se conectan, la creatividad florece. Este es su cerebro en su estado natural, equilibrado. Ahora, imagínense esto. Las hormonas del estrés se disparan por todo su sistema, inundando estas vías neuronales. El flujo de información, antes fluido, se interrumpe, como un atasco de tráfico en su cabeza. Los procesos cognitivos se ralentizan, la concentración flaquea, la memoria falla. La toma de decisiones se nubla y les cuesta pensar con claridad. Así es como el estrés secuestra su capacidad intelectual. En lo profundo del cerebro, una estructura antigua llamada amígdala monta guardia. ¿Su papel? Detectar amenazas y activar la respuesta al estrés del cuerpo. En el mundo actual, la amígdala está en alerta máxima. Cuando percibimos una amenaza, real o imaginaria, la amígdala hace sonar la alarma. La adrenalina y el cortisol, las principales hormonas del estrés del cuerpo, inundan el torrente sanguíneo, preparándonos para luchar o huir. En pequeñas dosis, estas hormonas son esenciales para la supervivencia, pero bajo estrés crónico se vuelven tóxicas, causando estragos en todos los sistemas del cuerpo. El cerebro, constantemente bañado en cortisol, soporta la peor parte de este asalto químico. La inflamación se dispara, lo que afecta la comunicación entre las células cerebrales. El hipocampo, vital para la formación de la memoria, se encoge. Nos volvemos olvidadizos, ansiosos y propensos a la depresión. Esta es la naturaleza insidiosa del estrés, un destructor silencioso desde adentro. Estudios recientes han revelado una realidad escalofriante. El estrés crónico puede, de hecho, encoger el cerebro. El hipocampo, responsable del aprendizaje y la memoria, es particularmente vulnerable a los efectos tóxicos del cortisol. Imaginen esto: están tratando de recordar una fecha importante, un nombre o un simple hecho, pero se les escapa. La frustración aumenta a medida que luchan por recuperar información que antes les resultaba fácil. Este es el hipocampo bajo ataque. A medida que los niveles de cortisol permanecen elevados, las delicadas neuronas del hipocampo se marchitan y mueren. Las conexiones neuronales, antes robustas y vibrantes, se debilitan y desaparecen. El resultado es una memoria deteriorada, dificultad para aprender y un mayor riesgo de demencia. Esto no es una parte natural del envejecimiento. Esto es el estrés robándonos nuestros recuerdos,
nuestra capacidad de aprender y, en última instancia, nuestro propio sentido de identidad. A medida que el estrés aprieta sus garras sobre el cerebro, la ansiedad emerge de las sombras. Una compañera constante, susurra dudas, alimenta miedos y magnifica cada preocupación. El mundo se encoge, las oportunidades disminuyen y la vida misma se siente abrumadora. La amígdala, una vez protectora, se convierte en una torturadora, activando la respuesta de lucha o huida incluso en ausencia de peligro real. Nos convertimos en prisioneros de nuestro propio miedo, atrapados en un círculo vicioso de estrés y ansiedad. Las situaciones sociales se vuelven insoportables, la presión del rendimiento paraliza y las tareas simples se sienten insuperables. La alegría y la espontaneidad de la vida se desvanecen, reemplazadas por una sensación generalizada de temor y aprensión. Pero hay esperanza. Al comprender el vínculo intrincado entre el estrés, el cerebro y la ansiedad, podemos comenzar a liberarnos de este círculo vicioso. Podemos reentrenar nuestros cerebros, controlar el estrés y recuperar nuestras vidas. En la gran sinfonía de la vida, el corazón humano late con un ritmo constante, un testimonio del intrincado diseño del cuerpo. Cada pulso, una oleada de sangre vital, nutriendo cada célula, cada órgano, cada pensamiento y cada sueño. Este órgano vital, el motor de nuestro ser, bombea incansablemente día y noche, un testimonio de su resistencia y compromiso inquebrantable con nuestra supervivencia. Sin embargo, incluso esta poderosa fuerza no es inmune a los efectos insidiosos del estrés. Imagínense, con cada oleada de estrés, sus latidos, antes armoniosos, se transforman en un tambor frenético, su ritmo errático y tenso. El delicado equilibrio de este ritmo vital, interrumpido por la mano invisible del estrés crónico. Este es el corazón bajo asedio, obligado a trabajar más duro, más rápido, como si estuviera en un perpetuo estado de lucha o huida, reflejando la respuesta del cuerpo a las amenazas percibidas, incluso en su ausencia. A medida que las hormonas del estrés recorren el torrente sanguíneo, los vasos sanguíneos se contraen, lo que obliga al corazón a bombear con más fuerza contra una mayor resistencia. Esta lucha silenciosa pasa factura, como una olla a presión que poco a poco empieza a hervir. Con el tiempo, el delicado revestimiento de los vasos sanguíneos, antes liso y elástico, se daña, se inflama y se vuelve propenso a acumular placa. Esta acumulación estrecha las arterias, restringiendo el flujo sanguíneo y aumentando el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Imagina tus arterias como una red de ríos que transportan sangre vital por todo tu cuerpo. El estrés crónico, como si fueran presas construidas a lo largo de estos canales, interrumpe el flujo natural, lo que provoca estancamiento y una posible catástrofe. Dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar, estos son los gritos de auxilio del corazón, a menudo ignorados o descartados como meras ansiedades. Pero el cuerpo nos habla a través de estos síntomas, instándonos a prestar atención al silencioso precio del estrés. Más allá de lo físico, el estrés y su impacto emocional. El impacto del estrés se extiende mucho más allá del ámbito físico, proyectando una larga sombra sobre nuestro bienestar emocional. La amígdala, en alerta máxima, envía señales de miedo que reverberan por todo el cerebro, coloreando nuestras percepciones y moldeando nuestras respuestas. La ansiedad se convierte en una compañera constante, susurrando dudas y magnificando los miedos. La depresión, un pesado manto de desesperación, desciende, minando nuestra motivación, alegría y entusiasmo por la vida. Las relaciones sufren, la comunicación se rompe y nos encerramos en nosotros mismos, buscando consuelo en la tormenta interior. La esencia misma de lo que somos, nuestra capacidad de amar, de tener compasión y de conectar, se ve erosionada por la implacable marea del estrés. Perdemos de vista nuestros sueños, nuestras pasiones y las simples alegrías que hacen que la vida valga la pena. Pero incluso en las profundidades más oscuras de la desesperación, la esperanza permanece. Al reconocer la interconexión de nuestro ser físico y emocional, podemos comenzar a sanar. Buscando apoyo, practicando el autocuidado y aprendiendo a manejar el estrés, podemos recuperar nuestras vidas y redescubrir la fuerza interior. El segundo cerebro. Una sinfonía de la digestión. En lo más profundo de nuestro ser,
se encuentra un mundo oculto, un ecosistema complejo tan vasto e intrincado como el cosmos. Este es el intestino humano, a menudo llamado nuestro segundo cerebro, que orquesta la sinfonía de la digestión, nutriendo nuestros cuerpos e influyendo en nuestras mentes de maneras que apenas comenzamos a comprender. Imaginen una vasta red de nervios, 100 millones, que recubren las paredes de nuestro intestino, comunicándose con nuestro cerebro en una danza constante e intrincada. Este es el sistema nervioso entérico, un centro de comando sofisticado, que regula la digestión, la absorción y la eliminación con notable precisión. Esta conexión intrincada, conocida como el eje intestino-cerebro, es un testimonio de la profunda interacción entre nuestro sistema digestivo y nuestro bienestar mental y emocional. Cuando está en armonía, esta sinfonía de la digestión nutre no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras mentes, fomentando una sensación de paz y bienestar. Este es el intestino en su estado natural, una sinfonía de contracciones rítmicas, enzimas digestivas que descomponen los alimentos y bacterias beneficiosas que florecen, apoyando nuestra salud y vitalidad. Pero, ¿qué sucede cuando el director de esta orquesta, la mano invisible del estrés, interrumpe este delicado equilibrio? Bajo estrés. Los gritos silenciosos del intestino. Cuando el estrés nos domina, el cuerpo desvía su energía y recursos de funciones no esenciales, como la digestión, para priorizar la supervivencia inmediata. El proceso digestivo se ralentiza, el flujo sanguíneo al intestino disminuye y el delicado equilibrio de nuestro ecosistema interno se altera. Imagina un jardín, una vez exuberante y floreciente, ahora descuidado y seco. El delicado equilibrio de nutrientes, humedad y organismos beneficiosos se ve interrumpido, reemplazado por un ambiente hostil al crecimiento y la vitalidad. Así es el intestino bajo estrés. Indigestión, hinchazón, estreñimiento, diarrea. Estos son los gritos silenciosos del intestino pidiendo ayuda, señales de que el delicado equilibrio interior se ha roto. Sin embargo, estos síntomas a menudo se ignoran, se descartan como simples molestias, mientras que el estrés subyacente continúa causando estragos en nuestro interior. Con el tiempo, el estrés crónico puede provocar una cascada de problemas digestivos, desde el síndrome del intestino irritable hasta la enfermedad inflamatoria intestinal, afecciones que pueden afectar significativamente nuestra calidad de vida, robándonos nuestra energía, nuestra comodidad y nuestro bienestar. En lo profundo de nuestro intestino reside un universo oculto, un ecosistema complejo lleno de billones de bacterias, hongos y virus, el microbioma intestinal. Esta comunidad diversa, lejos de ser meros pasajeros, juega un papel crucial en nuestra salud, influyendo en nuestra digestión, inmunidad e incluso en nuestro bienestar mental. Imaginen un jardín, lleno de una variedad de plantas cada una, contribuyendo a la salud y resistencia general del ecosistema. Este es el estado ideal del microbioma intestinal, una comunidad equilibrada y diversa trabajando en armonía con nuestros cuerpos. Pero el estrés crónico, como un herbicida, interrumpe este delicado equilibrio disminuyendo las bacterias beneficiosas y permitiendo que las dañinas proliferen. Este desequilibrio, conocido como disbiosis, se ha relacionado con una variedad de problemas de salud desde obesidad y diabetes hasta trastornos autoinmunes e incluso enfermedades mentales. El microbioma intestinal, una vez fuente de fuerza y resistencia, se convierte en una fuente de inflamación enviando señales de socorro por todo el cuerpo impactando nuestros niveles de energía, nuestro estado de ánimo y nuestra salud en general. La buena noticia es que el intestino, a diferencia de otros órganos, posee una capacidad de regeneración asombrosa. Al abordar la raíz del estrés y adoptar hábitos beneficiosos para el intestino, podemos comenzar a sanar nuestro sistema digestivo, restaurando el equilibrio de nuestro ecosistema interior y recuperando nuestra salud y bienestar. Imaginen cuidar su jardín interior con cariño y determinación, proporcionándole el alimento y el apoyo que necesita para prosperar. Esta es la esencia de sanar el intestino. Cultivar un microbioma saludable a través de un enfoque holístico que aborda tanto la mente como el cuerpo. Nutrir nuestros cuerpos con alimentos integrales y no procesados, ricos en fibra y prebióticos, proporciona los componentes básicos para un microbioma próspero. Incorporar alimentos fermentados como yogur, kéfir y chucrut
introduce bacterias beneficiosas, lo que ayuda a restaurar el equilibrio y la diversidad. Al priorizar el manejo del estrés, tomar decisiones alimentarias conscientes y nutrir nuestro microbioma intestinal, nos embarcamos en un viaje de sanación, no solo para nuestro sistema digestivo, sino para todo nuestro ser, restaurando la armonía entre nuestro intestino y nuestro cerebro, y reclamando nuestro derecho natural a una salud y bienestar vibrantes. A medida que el sol se esconde bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre la tierra, nuestros cuerpos se preparan para el abrazo del sueño. Un santuario sagrado donde nos entregamos al ritmo de la noche, permitiendo que nuestras mentes y cuerpos descansen, se reparen y rejuvenezcan. Imagina el sueño como una suave ola, que te baña llevándose el estrés del día, dejándote renovado y fresco. Durante este tiempo de respiro, nuestros cerebros trabajan incansablemente consolidando recuerdos, eliminando toxinas y preparándonos para los desafíos de un nuevo día. Dormir no es simplemente la ausencia de vigilia. Es un proceso activo, esencial, crucial para nuestro bienestar físico y mental. Es durante estas preciosas horas de sueño que nuestros cuerpos sanan, nuestro sistema inmunológico se fortalece y nuestras mentes encuentran claridad y equilibrio. Este es el sueño en su forma ideal, un santuario restaurador del que emergemos cada mañana sintiéndonos revitalizados con la mente aguda, el cuerpo fuerte y el espíritu elevado, listos para abrazar las posibilidades de un nuevo día. Pero, ¿qué sucede cuando el santuario del sueño es invadido por el implacable control del estrés? La maldición del cortisol, un intruso nocturno. A medida que cae la noche y nuestros cuerpos se preparan para el descanso, el cortisol, la principal hormona del estrés, se convierte en un intruso nocturno, interrumpiendo la cascada de hormonas que orquestan el ciclo de sueño-vigilia. Nos mantiene atados a las ansiedades del día, como un grifo que gotea, impidiendo el sueño profundo. Nos despertamos aturdidos, con la mente nublada, mal equipados para afrontar el nuevo día. Atrapados en el ciclo del estrés. El impacto de la falta de sueño. El estrés crónico y la falta de sueño se entrelazan, alimentándose mutuamente en un círculo vicioso difícil de romper. A medida que el estrés perturba nuestro sueño, la falta de sueño empeora los efectos del estrés, dejándonos abrumados, irritables y emocionalmente frágiles. Imaginen tratar de navegar un día ajetreado con una densa niebla de cansancio nublando la mente. Nuestra concentración flaquea, nuestra paciencia se agota, e incluso las tareas más sencillas parecen insuperables. Esta es la realidad de la falta de sueño, un estado constante de agotamiento mental y emocional. Nuestras relaciones sufren a medida que nos volvemos más reactivos, irritables y retraídos. Nuestro rendimiento laboral disminuye mientras luchamos por concentrarnos, tomar decisiones y mantener nuestros niveles habituales de productividad. Nos sentimos como si estuviéramos corriendo con el tanque vacío, con nuestras reservas de energía y resiliencia agotadas. Esto no es vivir de forma sostenible, es simplemente existir, apenas manteniendo la cabeza fuera del agua mientras las olas del estrés y la falta de sueño amenazan con hundirnos. Liberarnos de este ciclo requiere reconocer la interconexión entre el estrés, el sueño y nuestro bienestar general. Reclamando la noche, recuperando el sueño, recuperando la salud. Reclamar el santuario del sueño no es un lujo, es un acto esencial de autocuidado. Al priorizar el sueño y adoptar hábitos que promueven un sueño reparador, podemos sanar nuestros cuerpos, calmar nuestras mentes y restaurar el equilibrio. Imaginen crear un espacio sagrado para dormir, libre de distracciones. Esta es la esencia de cultivar una higiene del sueño reparadora. Hemos viajado al interior del cuerpo, explorando las formas insidiosas en que el estrés aprieta sus garras en nuestros cerebros, nuestros corazones, nuestros intestinos e incluso nuestro sueño. Hemos presenciado el daño, la inflamación, la interrupción, los silenciosos gritos de auxilio. Puede sentirse abrumador, como si estuviéramos atrapados en un ciclo inquebrantable de estrés, daño y desesperación. Esta es la realidad del estrés crónico. Se convierte en un ciclo que se autoperpetúa. Un evento estresante desencadena la liberación de hormonas que, con el tiempo, dañan nuestros cuerpos. Este daño, a su vez, nos hace más susceptibles al estrés,
creando una espiral descendente viciosa. Podemos sentirnos atrapados, encarcelados por nuestra propia biología, nuestros cuerpos aparentemente trabajando en nuestra contra. La buena noticia, la verdad liberadora, es que no estamos indefensos. Nuestros cerebros, nuestros cuerpos, poseen una capacidad innata de curación, de adaptación, de cambio. Liberarnos de las cadenas del estrés crónico comienza con la comprensión de que tenemos el poder de cambiar nuestra relación con el estrés. Se trata de recuperar nuestra salud, nuestro bienestar, nuestras propias vidas. Se trata de reescribir la narrativa, pasando de víctima a vencedor. Durante décadas, creímos que el cerebro adulto era fijo, inmutable. Pero investigaciones innovadoras en neuroplasticidad han roto este mito, revelando la increíble capacidad del cerebro para adaptarse, reconectarse y curarse a sí mismo a lo largo de nuestras vidas. Esto significa que literalmente podemos reconfigurar nuestros cerebros para manejar mejor el estrés. Al elegir conscientemente nuevos pensamientos, nuevos comportamientos, nuevas formas de responder a los desafíos, creamos nuevas vías neuronales, fortaleciendo nuestra resiliencia y debilitando el control del estrés. Prácticas de atención plena, meditación, yoga, incluso pasar tiempo en la naturaleza, estas actividades, que han demostrado reducir las hormonas del estrés y promover la relajación, no son simplemente soluciones temporales. Son herramientas para reconfigurar nuestros cerebros, construyendo una resiliencia duradera. Este es el poder de la neuroplasticidad. Nos da agencia. Nos recuerda que no somos prisioneros de nuestras experiencias pasadas o de nuestras predisposiciones genéticas. Tenemos el poder de moldear nuestros cerebros, nuestras respuestas, nuestras propias vidas. Nuestras mentes, a menudo comparadas con un mono parlanchín, saltan de un pensamiento a otro. Casi nunca encuentran quietud. Este parloteo mental, muchas veces alimentado por ansiedades y preocupaciones, nos mantiene atrapados en un estado de estrés crónico, impidiéndonos experimentar verdadera paz. El mindfulness, la práctica de llevar nuestra atención al momento presente sin juzgar, ofrece un poderoso antídoto para la mente mono. Se trata de notar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones corporales sin dejarnos llevar por ellos. GAP 2S. Enfocarnos en la respiración se convierte en un ancla, guiándonos suavemente de vuelta al momento presente cada vez que nuestras mentes divagan. Con práctica, desarrollamos una mayor conciencia de nuestros patrones de pensamiento, reconociendo las señales tempranas de estrés y eligiendo respuestas más saludables. Esto no se trata de vaciar la mente, se trata de crear espacio entre nuestros pensamientos, permitiéndonos observarlos con mayor objetividad, eligiendo con qué pensamientos interactuar y cuáles dejar ir. Este es el poder del mindfulness. Nos da la opción. El cuerpo como sanador, movimiento y alimentación. Nuestros cuerpos no están separados de nuestras mentes. Están intrínsecamente conectados, comunicándose constantemente. Así como el estrés se manifiesta en el cuerpo, también podemos acceder a la sanación y la resiliencia a través del cuerpo. El movimiento en todas sus formas se convierte en un poderoso alivio para el estrés. El ejercicio, incluso movimientos suaves como caminar o estirarse, libera endorfinas, los estimulantes naturales del ánimo del cuerpo, al tiempo que reduce las hormonas del estrés y promueve la relajación. Nutrir nuestros cuerpos con alimentos integrales y no procesados proporciona los componentes básicos para la resiliencia. Una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, apoya la salud del cerebro, equilibra los niveles de azúcar en la sangre y reduce la inflamación, creando un entorno interno más resistente. Se trata de honrar la sabiduría de nuestros cuerpos, escuchar sus señales y responder con compasión y cuidado. Se trata de reconocer que el autocuidado no es egoísta. Es esencial para nuestro bienestar y nuestra capacidad de presentarnos plenamente en el mundo. Recuperando tu poder. Construyendo una vida de la que no necesitas escapar. Liberarnos de las cadenas del estrés crónico no es un destino. Es un viaje, un compromiso de por vida para priorizar nuestro bienestar, cultivar la resiliencia y crear una vida que apoye, en lugar de agotar, nuestra energía y espíritu. Se trata de construir una vida llena de actividades y relaciones que nos traigan alegría, propósito y conexión.
Se trata de establecer límites saludables, aprender a decir que no sin culpa y priorizar nuestras propias necesidades. No se trata de volvernos inmunes al estrés. Se trata de transformar nuestra relación con el estrés, viendo los desafíos como oportunidades de crecimiento y desarrollando mecanismos de afrontamiento saludables que nos permitan navegar los altibajos inevitables de la vida con mayor facilidad y resiliencia. Este es el viaje en el que todos estamos, un viaje de autodescubrimiento, autocompasión y, en última instancia, autoempoderamiento. Es un viaje que requiere valentía, compromiso y fe en nuestra propia capacidad innata de curación y transformación. El viaje interior. Hemos llegado al final de esta exploración, pero en realidad es solo el comienzo. El viaje para sanar del estrés crónico es una odisea de autodescubrimiento y empoderamiento. Aprende a escuchar tu cuerpo y a honrar la sabiduría que llevas dentro. Como una semilla, poseemos la capacidad de resiliencia y transformación. Necesitamos autocompasión, autocuidado y apoyo para prosperar. Este no es un viaje solitario. Busca la guía de otros y recuerda que no estás solo. Rodéate de una comunidad de apoyo. Reclama tu poder sobre tu paisaje interno. Pasa del miedo a la conciencia y acción empoderada. No estás definido por tu estrés, sino por tu capacidad para sanar y prosperar. Un nuevo amanecer. A medida que avanzan en este viaje, recuerden que la sanación no es lineal. Habrá retrocesos, momentos de duda y momentos en que el peso del estrés se sienta pesado. Sean amables con ustedes mismos en esos momentos. Acepten los altibajos de este proceso, sabiendo que cada paso, sin importar cuán pequeño sea, es un paso hacia un mayor bienestar. Así como una mariposa experimenta una metamorfosis, transformándose de una oruga confinada a la tierra a una criatura de aire y luz, también nosotros podemos emerger del capullo del estrés crónico, con nuestras alas fortalecidas, nuestros espíritus elevándose. Esta es su vida, su viaje, su oportunidad de crear una realidad que refleje sus valores y aspiraciones más profundas. Abracen los desafíos, celebren las victorias y nunca se rindan en su capacidad innata de sanación, crecimiento y transformación.